Laboratorio de máquinas eléctricas. Práctica 3. Polaridad del transformador y transformadores trifásicos. Objetivos. Al término de la práctica, el alumno determinará la polaridad de los devanados del transformador. Aprenderá cómo se conectan los devanados del transformador en serie aditiva y en serie subtractiva. Estudiará la regulación de voltaje del transformador. Estudiará la regulación del transformador con cargas inductivas y capacitivas. Introducción. Polaridad del transformador. Cuando se energiza el devanado primario de un transformador por medio de una fuente de corriente alterna, se establece un flujo magnético alterno en el núcleo del transformador. Este flujo alterno concatena las vueltas de cada devanado del transformador, induciendo así voltajes de corriente alterna en ellos. Por definición, un voltaje en corriente alterna cambia continuamente su valor y su polaridad. Por lo tanto, el voltaje aplicado al devanado primario, terminales 1 y 2, cambia constantemente la polaridad de la terminal 1 con respecto a la terminal 2. Las terminales 1 y 2 no pueden tener jamás la misma polaridad. La terminal 1 debe ser siempre negativa o positiva con respecto a la terminal 2. Por consiguiente, el flujo magnético alterno induce voltajes en todos los demás devanados, haciendo que aparezca un voltaje de corriente alterna en cada par de terminales. Las terminales de cada devanado también cambian de polaridad la una en relación a la otra. Cuando se habla de polaridad de los devanados de un transformador, se trata de identificar todas las terminales que tienen la misma polaridad, positiva o negativa, en el mismo instante. Por lo común se utiliza marcas de polaridad para identificar estas terminales. Dichas marcas pueden ser puntos, cruces, números, letras o cualquier otro signo que indique cuáles terminales tienen la misma polaridad. Por ejemplo, en la figura 3.1, las marcas de polaridad son puntos negros e indican que en un instante dado, 1 es positivo con respecto a 2, 3 es positivo con respecto a 4, 6 es positivo con respecto a 5, etc. Cuando las baterías se conectan en serie para obtener un mayor voltaje de salida, la terminal positiva de una de las baterías se debe conectar a la terminal negativa de la siguiente. Cuando se conectan de esta manera, los voltajes individuales se suman. De igual modo, si los devanados del transformador se conectan en serie para que sus voltajes individuales se sumen, la terminal con la marca de polaridad de un devanado se debe conectar con la terminal no marcada del otro devanado. Transformadores trifásicos. Dependiendo del propósito de la instalación, un transformador se puede conectar de distintas formas. Conexión delta-delta, conexión estrella-delta, conexión estrella-estrella, conexión delta-estrella, conexión delta abierta-delta abierta. Nomenclatura de los transformadores. Está establecido como estándar la siguiente nomenclatura. Para las entradas de la bobina primaria del transformador H1, H2, para el caso de un transformador monofásico H1, H2, H3, para el caso de un transformador trifásico, y en las salidas de la bobina secundaria X1, X2, para el caso de un transformador monofásico, X1, X2, X3, para el caso de un transformador trifásico. Equipo de trabajo. Módulo de fuente de alimentación MS8821. Dos módulos de medición de corriente alterna MS8426. Módulo de medición de corriente directa MS8412. Módulo de transformador MS8341. Módulo de medición de corriente alterna MS8425. Módulo de transformador trifásico MS8342. Cables de conexión MS8941. Atención. En esta práctica se manejan altos voltajes. No hacer ninguna conexión cuando la fuente esté energizada y siempre desenergice la fuente después de cada medición. Experimento 1. Determinación de la polaridad. Conecta el medidor de 0 a 20 volts corriente directa a la salida variable de la fuente de alimentación, terminales 7 y N. Conecte la fuente de alimentación y ajústela lentamente a un voltaje de 10 volts corriente directa. Sin tocar la perilla de control del voltaje,
Desconecte la fuente de energía y desconecte el medidor. Arme el siguiente circuito. Conecte en paralelo la fuente de alimentación, terminales 7 y N, a las entradas 1 y 2 del transformador. Después, conecte las salidas 3 y 4 del transformador a las entradas del medidor de 0 a 200 V de corriente directa. Observe la deflexión de la aguja del voltímetro de corriente directa en el momento en que se cierra el interruptor de la fuente de alimentación. Si la aguja del multímetro se desvía momentáneamente a la derecha, las terminales 1 y 3 tienen la misma marca de polaridad. La terminal 1 se conecta al lado positivo de la fuente de alimentación de corriente directa y la terminal 3 al polo positivo del voltímetro. Experimento 2. Conexión en serie de dos devanados de un transformador. En este experimento se conectarán en serie dos devanados de un transformador. Conecte el siguiente circuito. Conecte en paralelo la fuente de alimentación, terminales 4 y N, a las entradas 3 y 4 del transformador. Conecte en paralelo las terminales 1 y 2 del transformador a las entradas del medidor de 0 a 250 V de corriente alterna. Cierre el circuito entre las terminales 1 y 5 del transformador. Conecte en paralelo las terminales 5 y 6 del transformador a las entradas del medidor de 0 a 250 V de corriente alterna. Finalmente, se conecta un medidor de 0 a 250 V de corriente alterna a las terminales 2 y 6 del transformador. Conecte la fuente de alimentación y ajústela exactamente a 104 V de corriente alterna. Mida y anote los valores en las siguientes terminales: de 1 a 2, de 5 a 6 y de 2 a 6. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Experimento 3. Conecte el siguiente circuito. Conecte en paralelo la fuente de alimentación, terminales 4 y N, a las entradas 3 y 4 del transformador. Conecte en paralelo las terminales 1 y 2 del transformador a las entradas del medidor de 0 a 250 V de corriente alterna. Conecte en paralelo las terminales 5 y 6 del transformador a las entradas del medidor de 0 a 250 V de corriente alterna. Cierre el circuito entre las terminales 1 y 6 del transformador. Finalmente, se conecta un medidor de 0 a 250 V de corriente alterna a las terminales 2 y 5 del transformador.
Conecte la fuente de alimentación y ajústela exactamente a 104 volts de corriente alterna. Mida y anote los valores en las siguientes terminales: E de 1 a 2, E de 5 a 6 y E de 2 a 6. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Experimento 4. Conexión de transformadores trifásicos. Conecte el siguiente circuito. En los devanados primarios, conecte las terminales 4, 5 y 6 de la fuente a las terminales 1, 5 y 9 del transformador trifásico. Puentee las terminales 2, 6 y 10 del transformador trifásico. En los devanados secundarios, puentee las terminales 4, 8 y 12 del transformador trifásico. Conecte la fuente de alimentación y aumente la salida a un voltaje de línea a línea de 120 volts. Mida los voltajes indicados y anote los valores en los espacios correspondientes. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Repita los pasos anteriores hasta que haya medido todos los voltajes indicados. Observe los valores medidos y anótelos en la siguiente tabla. Este circuito tiene tres transformadores conectados en una configuración delta-delta. En los devanados primarios, puentee las terminales 2 y 5, 6 y 9, 10 y 1 del transformador trifásico. Conecte las terminales 4, 5 y 6 de la fuente a las terminales 1, 5 y 9 del transformador trifásico. En los devanados secundarios, puentee las terminales 4 y 7, 8 y 11 del transformador trifásico. Abra el circuito del secundario conectando en delta en el punto A y conecte el voltímetro a través de la delta abierta. Conecte la fuente de alimentación y aumente lentamente el voltaje de salida. El voltímetro conectado a la delta abierta en el punto A no indicará ningún voltaje apreciable si las conexiones en delta tienen la fase de vida. Conecte la fuente de alimentación y aumente lentamente la salida hasta obtener un voltaje de línea a línea de 120 volts. Mida los voltajes indicados y anote los valores en los espacios correspondientes. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Repita los pasos anteriores hasta que haya medido todos los voltajes. Este circuito tiene dos transformadores conectados en una configuración delta estrella. No es necesario reconectar, solo cambiamos las conexiones en el devanado secundario para obtener la conexión en estrella. Con un voltaje de línea a línea de 90 volts, mida los voltajes indicados y anote los valores en los espacios correspondientes. Reduzca el voltaje a cero y desconecte la fuente de alimentación. Repita los procedimientos anteriores hasta que haya medido todos los valores indicados.